2. Gracias por estar conectadas y conectados con este episodio de esta temporada de Contra las Cuerdas, un podcast audiovisual con invitados, invitadas y voces especialmente que en este momento hay que ver y hay que escuchar. ¿Por qué? Quiero, iniciando esta temporada, comentar algo. Es un momento muy duro para el país y vemos a los medios publicando todos los días sobre el crimen, tendenciosamente también, obviamente que la cultura, el pensamiento profundo, pensamiento divergente también, vemos que no tiene un espacio tan grande hoy en día en los medios, y esto es un ejercicio también para un poco volver la vista a esas personas que han aportado, que aportan y que yo considero, en una visión muy personal, que deben ser escuchadas en momentos en que yo diría que son momentos poco lúcidos. Y con eso quiero introducir a Sandro Romero, director de teatro, escritor, un hombre que le ha apostado toda su vida a la cultura, que le ha apostado toda su vida a trabajar colectivamente, no ha sido un solitario en la montaña, ha sido un hombre que hoy aquí en este teatro va a presentar una obra sobre la Pola, que es una mujer histórica, y de esas mujeres históricas, pero que sea él en sus propias palabras. Sandro, muchas gracias por este espacio, por conversar conmigo, y quisiera comenzar por ahí. Yo digo que son tiempos poco lúcidos, y creo que soy generoso. ¿Tú qué crees de todo lo que está pasando y de todo un poco en lo que anda la gente y lo que anda el país? A veces uno no sabe si el país es violento o si mediáticamente interesa estimular la violencia y con eso alimentar curiosidades primarias de los seres humanos. Pero eso es un fenómeno que no es solamente colombiano, sino creo que es una tendencia universal, y con las redes sociales eso se ha potencializado, yo diría que peligrosamente. En estos momentos uno se pregunta qué quiere decir una noticia en nuestra época. Si una noticia es sinónimo de escándalo, si es sinónimo de urgencia, si es sinónimo de atracción, o si la cultura también puede representar, los distintos ámbitos de la cultura pueden representar interés para amplias masas de espectadores y de audiencia en general. Yo me dedico al teatro, me he dedicado al mundo audiovisual, a la literatura, es decir, estoy corriendo riesgos de aceptación. Mi interés, por ejemplo, por la televisión ha sido siempre por la televisión cultural, y he trabajado en distintos momentos tanto con programadoras comerciales como con programadoras del Estado, con canales del Estado, y me interesa mucho la televisión. Yo vengo además de familia que tiene que ver con el mundo de la televisión. Bernardo Romero Lozano era tío mío, Romero Pereiro fue primo mío, y yo me moví en el ámbito del teatro en Cali cuando la televisión se veía como una especie de antagonista de las bellas artes con mayúscula, y posteriormente con la izquierda también se miraba con mucha desconfianza en los medios. Eso ha cambiado, pero de todas maneras el matrimonio de actividades como el teatro frente a los medios de comunicación es complicado. Hay como una curiosidad, sí hay un vínculo directo con los actores que tienen que ver con la televisión o con las plataformas de streaming, pero si es alguien que solamente se dedica a la actividad escénica, el asunto es otro precio. Yo creo que es un tema que hay que irlo mirando con cautela, pero de todas maneras el teatro a la postre está ganando una pelea de constancia que no, por ejemplo, la televisión en este momento está en un momento de transición importante, el cine también. Aquí estuvo una de las productoras más importantes del cine colombiano viendo Pola Ardiente, que es el nombre de la obra de teatro que tenemos actualmente en temporada aquí en Casa de Borrero, y ella se quedó aterrada de ver la multitud que viene a este multiplex cultural, porque esto es un teatro que fundó Alejandra Borrero y que donde hay 6 salas presentando espectáculos simultáneamente, y le impresionaba ver que todas las salas estaban llenas mientras al cine colombiano no está yendo mucha gente. Entonces es como una pequeña venganza, aunque uno no debería vengarse ni mucho menos de una actividad hermana, pero sí me parece que es interesante ver el fenómeno de cómo la presencialidad la gente la reclama y hay un público que la acepta, y hay un nuevo público además que la acepta y que la persigue. Y también de la ritualidad. Yo creo que una de las cosas que más despierta el teatro y la emoción, y además
esta entrevista que va a pensar la gente que nos ve que esto estuvo planeado, este set, como se pensó y como está, y no, realmente esto fue que llegamos y tú estabas en pleno montaje y nos dijiste, pues siéntense acá. Seguramente, tal vez tú sí lo planeaste, pero lo cierto es que esa ritualidad de lo real, ¿no? Que creo que en un mundo en que alguien decía, estamos pidiéndole a la inteligencia artificial que escriba, le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que haga todas las, digamos, las capacidades creativas que tenemos nosotros. Pero eso es un error, yo creo también personalmente que es un error, pero creo que eso le va a dar mucho más valor al humano. En contraste a toda esa ficción, en contraste a esa robótica, yo creo que cada vez más vamos a querer ser más humanos, y por eso tú lo ves, la gente está volviendo al teatro, la gente está volviendo a tejer, la gente está volviendo a hacer cosas que casi que nos devuelven a antes de la revolución industrial. Y hay un poco eso, entonces, pero tú lo ves, digamos, como director, ¿cómo ha sido esa experiencia? Por ejemplo, de la caída de la televisión, del surgimiento de la internet, ¿de alguna manera tú crees que es un momento esperanzador para cosas como el teatro? Pues yo creo que estamos viviendo una época donde todos los días hay retos que no son nuevos, sino que corroboran la evolución de la sensibilidad humana. Cuando apareció la fotografía se pensó que la pintura iba a desaparecer, y lo que sucedió fue que la pintura se fortaleció. Cuando apareció el cine se dijo que el teatro iba a desaparecer, y el teatro recobró un lenguaje específico en el cual que no se parece a nada sino al teatro mismo. O sea que estas evoluciones tecnológicas lo que hacen es enriquecer las actividades artísticas. Incluso con la pandemia, por ejemplo, los adalides de la presencialidad en el teatro, yo me incluyo, que considerábamos que el teatro solo podía existir a través de la relación directa con el espectador, pues resulta que con la pandemia pues no se podía tener esa relación directa, y nos empezamos a investigar, a inventar mejor formas de representación mediáticas que fueron muy interesantes para explorar y para establecer nuevos lenguajes. O sea que yo no le tengo miedo a la tecnología. Si uno le tiene miedo a la tecnología, pues la tecnología termina devorándoselo. Yo creo que la tecnología sirve para exigirte otras formas. Yo soy pedagogo también, enseño desde hace mucho tiempo en el programa de artes escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, en la SAP, y yo cuando estamos trabajando algún concepto en clase, les digo a los estudiantes, saquen el ChatGPT y miren a ver qué dice ahí, y lo confrontamos con lo que estamos analizando y lo convertimos en una herramienta de diálogo, no solamente para hacer trampa o para ahorrar tiempo, sino también como un dispositivo de reflexión. Y ese dispositivo de reflexión sirve muchísimo incluso para comprobar que nosotros creativamente no hay necesidad de estar compitiendo con las máquinas, porque cuando uno lee un guión hecho con la inteligencia artificial, eso no lo han acabado de inventar, y eso es un tema que viene de 40 años atrás. Francis Ford Coppola hizo un programa de diseño de guiones hace 40 años, con el cual hizo una película que se llama One from the Heart, donde todo estaba perfectamente diseñado, y la película fue un fracaso comercial. Ni soñar lo que él había hecho antes con Apocalypse Now o con El Padrino o Los Padrinos. O sea que ahí hay una parte de incertidumbre, hay una parte de azar, hay una parte de aventura que en el arte no se puede perder, porque si no todo el mundo sería gran artista, todo el mundo sería genio si las fórmulas se enseñaran. Pero las fórmulas no se enseñan, las fórmulas están ahí para trascenderlas, para crear las excepciones, para crear formas nuevas que son, en última instancia, el sí de la actividad artística. Sin embargo, es un momento también donde vemos en California, en Hollywood, San Francisco, los actores, las actrices conectadas también protestando contra el uso de la inteligencia artificial en las películas. Vemos los sindicatos de todo el mundo también preocupados. Y lo quiero conectar a tu labor profesional, digamos, como tu labor de profesor, ¿no? Tu labor de maestro también. Cuando te llegan personas jóvenes, nuevas, digamos, en estos mundos, bueno, no sé si los inspiras, no sé si intentas que se inspiren, o cómo dialogas sobre el presente con ellos, cómo es ese diálogo, porque claramente pues una persona que tiene 17, 18 años y está entrando a estudiar artes escénicas, ¿cómo vive esa esperanza? O de alguna manera, para ponerlo desde otro ángulo, la educación artística
en un mundo tan capitalista, en un mundo de la producción, ¿qué debería ser? ¿Y cómo lees tú esas situaciones, digamos, de contrastes? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la pandemia, yo era el coordinador del programa de artes escénicas de la SAP y apenas empezó el confinamiento, buena parte de los estudiantes y los profesores dijeron, no, tenemos que suspender actividades. Éramos y somos un promedio de 340 estudiantes y 45 profesores. Y yo les dije, no paramos ni un solo día. El día en que nosotros paremos, se va a considerar que nuestra actividad es prescindible y nos van a borrar del planeta. Nosotros tenemos que seguir adelante y durante casi un año estuvimos, o más de un año tal vez, estuvimos los 340 estudiantes desde sus casas haciendo teatro y los profesores desde sus casas haciendo teatro y no paramos nunca. Y en ese momento los estudiantes, nos dimos cuenta que los estudiantes pues nacieron con estos dispositivos y en un momento uno sabía que ellos sabían más que uno y empezaban a chicanear, como se decía en mis tiempos, con que conocían más de la tecnología que lo que uno sabe de ella. Les di un momento, ustedes aquí no vinieron a ser ingenieros de sistemas, ustedes vinieron a ser artistas y los que tenemos la experiencia somos nosotros y ustedes van a poner al servicio del trabajo artístico lo que saben y aparecieron sorpresas maravillosas de poder hacer escenas de teatro clásico en video con los estudiantes, ellos mismos editando, ellos mismos sonorizando, es decir, poner la tecnología al servicio de la creación y no la creación al servicio de la tecnología. Yo creo que esa dimensión del arte no se puede perder, la dimensión creativa, porque si no nos vamos a otro territorio y es lo que yo siento y me temo que ha pasado con estas huelgas de las grandes industrias con respecto a lo que puede pasar con la sustitución de los actores y con la sustitución de los guionistas. Yo estoy seguro que eso lo que va a suceder es que va a crear una nueva excepcionalidad de lo humano que va a enriquecer el oficio. Ojalá. Usted dice que lo humano siempre se salva. No lo sé. De pronto estalla una bomba atómica y nos borra a todos más rápido de lo que pensar. Pero que nos encuentra haciendo teatro. Yo no soy tan optimista con los seres humanos, siempre tengo desconfianza de lo que somos, ¿no? Tenemos ahí como un instinto destructivo. Lo normal es que los seres humanos seamos destructivos como los animales, ¿sí? Que son violentos. Y la civilización es una lucha permanente por contener ese impulso destructivo y ese impulso de la violencia y la destrucción. Y creo que el arte es una manera de sublimar ese impulso. Yo creo que en el arte está permitido todo tipo de violencias, como parte de la creación, como sustituto. Pero el problema es cuando la violencia se manifiesta en la vida. Ahí es inaceptable. Pero en el arte no. Por eso ahora todas estas tendencias que hay de la corrección política y de prohibirle a los artistas tocar ciertos temas, a mí me parece un grave error. En el arte no se pueden prohibir las cosas. El arte es un espacio donde puede existir la provocación, donde puede existir la agresión, donde puede existir la intolerancia, porque forma parte del territorio de la ficción. El peligro es cuando el territorio de la ficción pasa a ocupar la realidad y la realidad se vuelve más violenta que la ficción. Ahí las cosas se tornan muy peligrosas, pero en el arte se debe soñar con mundos extraños, provocadores, agresivos, no importa, siempre y cuando haya la búsqueda de identificación y de la belleza, palabra que está muy desprestigiada en este momento, pero que yo creo que en este momento hay que casi tanto como el optimismo. Casi tanto como el optimismo, ¿no? Y el pesimismo también, el pesimismo cabe dentro del arte. Pues el existencialismo, una de las grandes virtudes que tiene es su poderoso pesimismo, ¿no? Y ahí va mi pregunta también de entrando un poco en materia en la obra, que hoy se presenta también, que va a estar hasta el 30 de este mes, va a estar aquí en Casa E, importante para que vengan. 30 de marzo del 2024, porque estas cosas como... Precisión. 30 de marzo del 2024, dejemos el testigo. Vamos a anotar aquí sobre una piedra, 30 de marzo del 2024 para que vengan a Casa E a ver la Pola Ardiente. Sin la, ¿no? Sin la Pola Ardiente. Pola Ardiente, que es una obra, creación que he realizado con un grupo de amigos, en particular con una actriz que se llama Mayra Patiño,
con la cual yo ya he hecho varias experiencias teatrales. Ella fue estudiante del programa de artes escénicas de la ASAP y después hemos venido trabajando en distintos proyectos. Entre otras 3 monólogos ya hemos hecho. Trabajó en una versión que hicimos del Pato Salvaje de Ibsen. Es una actriz formada con todas las calidades técnicas que hemos podido tener en la SAP y con la cual nos hemos entendido muy bien, y con Santiago Lugo, que es director, estudiante graduado de dirección del programa de artes escénicas, y es un excelente realizador audiovisual que ha hecho toda la parte de video en la obra. La asistente de dirección, que se llama Banach, que también es egresada del programa. Es decir, es un equipo de jóvenes artistas con los cuales nos entendemos muy bien y que trabajamos en distintos formatos. A veces hemos hecho obras de gran formato, a veces hemos hecho obras de pequeño formato, pequeño entre comillas, pues, porque esto por detrás tiene una cantidad de muchos más cables de lo que uno cree. Sí. Bien compleja. Pero quiero hablar de esta obra y voy a tomar un poco para hilar el tema del pesimismo, ¿no? Y esta idea del pesimismo es un escritor, un dramaturgo, dice que tal vez pesimista, pero vemos la historia de una mujer releída, una mujer que aportó a la construcción de nuestra nación muchísimo. Una relectura además que teje con la historia de una mujer de clase media, colombiana, muy normal, además con unos acentos y el uso de las palabras que me fascinó, porque es un uso de las palabras muy de cómo habla la gente realmente ahora, muy de lo que le sucedió a toda una generación en el estallido social, que es la matriz política que produjo el primer presidente de izquierda en Colombia. Eso creo que es algo que ningún politólogo, espero que ningún purista politólogo venga a pegarme después de esto, pero yo creo que es más o menos así, realmente es una realidad. Y en ese sentido quiero hablar un poco de eso, de cómo entablar el relato de quién fue la Pola, y cómo retejerla también con esta historia de la actriz que pues la vive con su propia vida y la mezcla un poco. Esa obra, ¿cómo nació? Bueno, esta obra nació por Mayra Patiño, por la actriz, porque ella y un grupo de amigos se dedicaron a hacer un taller de maquillaje a profundidad, especialmente un joven egresado del programa Artes Escénicas también de la SAP, que se llama Iván Piñacue, y con ellos hicieron como un divertimento para las marchas del estallido social, no salir a darse coñazos con la policía, sino que se inventaron unos personajes inspirados en las figuras algunas de las figuras de los billetes colombianos. Y entonces hicieron unos maquillajes donde reproducían a José Asunción Silva, a Jorge Eliezer Gaitán, y Mayra se fascinó con la figura de la Pola, de Policarpa Salabarrieta, e hizo una Pola con todas las texturas del grabado del billete, que a mí me impresionó muchísimo, y verla salir a las calles con ese maquillaje era fascinante, ¿no? A todos, pero en particular lo que ella hacía, hasta que en un momento le dije, ya habíamos hecho un monólogo que se llamaba Fascinación Mariana, basado en la novela La María, de Jorge Isaacs, y en un momento le dije, hagamos una obra sobre Policarpa Salabarrieta, que eso no se quede como una especie de teatro de guerrilla, de teatro efímero que sale a la calle y desaparece solamente la figura, sino que contemos una historia con ese maquillaje. O sea que la obra nació a partir de la caracterización del personaje. Y después, entonces, empezamos a hacer esto, pero es que la historia de la Pola, digamos que a través de la televisión existía un referente y un imaginario muy potente, es decir, volver a contar la historia de la Pola, había que contarla de una manera distinta, y a mí me parecía fascinante la historia de Mayra, de ella como actriz, y de ella su relación con la Pola y cómo la descubrió, y cómo ella empezó a leer teatro del siglo XIX, donde la figura de Policarpa Salabarrieta fue protagonista, y esas obras prácticamente nunca se han montado en nuestra época. Entonces es una obra que fue naciendo de una manera autorreferencial, donde ella cuenta su historia como una chica devosa, que se entusiasma por el teatro desde muy niña, que entra a estudiar teatro, que descubre el teatro y que descubre una figura femenina que en su época, guardadas proporciones, estaba luchando por lo que ella también luchaba durante el estallido social en las calles. Entonces fusionamos
las dos figuras, la figura de ella como actriz y la figura de Policarpa Salabarrieta. Por eso el eslogan de la obra es espía y actriz, ¿no? Porque estamos relacionando la actriz con la leyenda, con el mito fundacional de la independencia que es Policarpa Salabarrieta. Sandro, hay un tema y lo pones toda la arquitectura de la obra la pones como una especie de quirófano, lo pones todo muy claro y muy técnico, pero hay algo más, ¿no? Porque un poco la quinta esencia del arte es esa metáfora que a uno le deja, y por lo menos la experiencia de vivir esta obra para mí fue muy fuerte, porque claramente me conectó a esos momentos que estaban sucediendo en el país. Yo estaba viajando a Cali con el estallido, yo viajé a Cali, Puerto Resistencia, aquí en Usme, en todas las zonas donde ocurría esto. Como periodista lo estaba cubriendo, y sí era bien fuerte ver a esos jóvenes, y lo has puesto todo tan frío y digamos como tan técnico que me nace decir, no, pero momentico, esa obra también tiene unas características políticas fuertes, y también acusa, pero con la misma tranquilidad con que las actrices y las personas que hicieron parte de ese divertimiento que llamas, de alguna manera le dieron una diatriba al poder a través del arte. Yo creo que esta obra también hace lo mismo, le hace justicia a eso, ¿no? Es una diatriba a muchas cosas del poder, de la opresión, de lo que le toca a las mujeres, de lo que les tocó a las mujeres en el siglo XIX, de lo que les toca ahora, y un poco con la risa un poco, digamos, lampedusiana, de si todo cambió para que siguiera igual, y de realmente cuáles son los avances. Yo creo que te conmovió mucho lo que estaba pasando en ese momento en el país, y yo creo que se nota en la obra, y quisiera hablar de eso, de esa parte un poco más humana. Pues, sin dejar que lo técnico también es humano. Sí, pero digamos que mi militancia es una militancia por el arte. Sin embargo, la realidad se le mete a uno, así uno no quiera, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de doctorado, que la hice sobre la tragedia griega en Colombia, sobre la presencia de la tragedia griega en Colombia, yo no quería hablar del conflicto colombiano, quería meterme en una torre de marfil y escribir sobre tragedia griega del siglo V a.C. y cómo eso se ha traducido en Colombia. Y mentiras, eso termina uno viendo que las casi 100 montajes de tragedias griegas que se han hecho en la historia de Colombia, todas querían hablar sobre el país. Es decir, había que hablar de Colombia necesariamente. Y lo mismo sucede con La Pola. La Pola, yo, no, a pesar de que yo me quisiera hacer una obra donde yo trato de mirar los toros desde la barrera, de todas maneras uno termina involucrándose, porque la obra, lo que yo quería era oír la voz de Mayra, oír la voz de la actriz. En el teatro colombiano ha habido cierta desconfianza hacia un subgénero que se llama el stand-up comedy, que son unos actores con un micrófono que cuentan, pero yo no tengo nada contra eso, me parece muy interesante, y esto de alguna manera tiene de stand-up comedy, ¿no? O de stand-up tragedy, como dicen por ahí algunos colegas, pero no me quedo solamente en la narración, sino que hay un collage de formas entre las obras del siglo XIX, los testimonios autorreferenciales de Mayra, los videos que son grabados directamente en las manifestaciones por ellos mismos, la formación de ella como actriz, hay la música, donde mezclamos música punk de Policarpa y sus Viciosas con música del siglo XIX, hay un collage de cosas que, digamos, el trabajo que yo hice fue un trabajo un poco de editor, como si fuese un editor de muchos materiales que terminan unificándose en un solo espectáculo que no es solamente teatral, sino que es un espectáculo, llamémoslo, interdisciplinar, para utilizar términos de la academia actuales. Pero claro, la obra es una reflexión política, pero también es una reflexión sobre el oficio de ser espectador y sobre el oficio de ser actor o actriz en este caso, y de cómo conviven la reflexión del arte con la reflexión de los artistas. Aquí en este multiplex estamos rodeados de comedias que tienen mucho éxito, y nosotros estamos en un búnker en esta sala que se llama la Sala Mayolo, donde en el 2008 la estrenamos con Alejandra Borrero con una obra que se llama Fármaco, que escribió Carlos Mayolo, y aquí estoy 17 años después, volviéndola a poblar y volviéndola a convertir en un sitio donde se siente mucho placer, donde la gente se ríe y al mismo tiempo reflexiona.
Entonces, pues ese es el propósito de esta obra, es una obra para divertirse y para pensar mientras uno se divierte. Digamos que cuando uno trabaja con un personaje histórico tan, digamos, complejo, además, la estatua de la Pola en el centro me encanta porque es la estatua más intervenida, no hay un solo día en que no haya, porque el tema de género además desde hace un par de décadas ha sido pues, el boom, y uno lo ve, es una estatua viva. Muchas estatuas están muertas, pero la estatua de la Pola siempre está viva, siempre que paso por ahí, paso mucho, siempre hay otro cuento, siempre están mensajes, muchos obviamente con el tema de género, pero, y surge como muchas preguntas, ¿no? Pero por ejemplo, una pregunta clara es, ¿qué no hemos visto de la Pola? O sea, una de las cosas muy chéveres de la obra, en algún momento ella nos cuenta y dice, no, es que vea que no hay muchas mujeres en los billetes. Usted saca sus billetes y es lo primero que uno intuitivamente hace, uno dice, es cierto. O sea, la cosa va también en la representación tan simple como que el papel moneda tiene muy pocos rostros de mujeres y ahora tuvo un par, digamos, pero históricamente no había. Y de alguna manera sí me planteo esa pregunta, que trabajando un poco esto de sacar muestras aguadas, muestras cosas que quizás uno ha dejado un poco en el paso del tiempo, pero ¿qué quisiste releer en la Pola un poco y traerlo? ¿O qué crees que no se había visto un poco de la Pola? Es que la Pola es como María, es un personaje, sabemos muy poco sobre la Pola. La Pola es un acto de fe, es un símbolo, como muchos otros héroes de la independencia de los cuales conocemos lo que representaron, pero a fondo sobre su historia, se van desdibujando con una velocidad impresionante. Yo lo he vivido con la figura de Andrés Caicedo, por ejemplo, de quien llevó 40 años en la publicación de su obra póstuma, y uno se va dando cuenta cómo rápidamente una figura que todavía vivimos muchos de los que lo conocimos, se va desdibujando y se va volviendo otra cosa, y uno piensa, bueno, así se convierten los personajes históricos. Por el azar, por la ideología, por los impulsos, se van transformando y se van convirtiendo en lo que no fueron. No sabemos quién era la Pola, pero sí sabemos quién es Mayra Patiño representando la Pola. Y la obra yo creo que no es una obra de antropología, no es una obra de arqueología, no es una obra de museo, sino que es una obra viva sobre una persona, sobre una actriz del siglo XXI que representa a un símbolo del siglo XIX. Entonces, en ese orden de ideas, lo que me interesaba era mostrar una mujer viva, una heroína de nuestro tiempo, una figura que está aquí y que podemos gozarla y llorarla y identificarnos, cuestionarla, es decir, tener muchas facetas de una persona que está en el escenario aquí frente a un público real y que está contando una historia de ahora y que no está inventándose algo que no podemos saber a ciencia cierta qué es. Hay libros, hay películas, hay telenovelas, hay íconos, hay billetes, pero aquí estamos contando la historia de nuestra Pola, de nuestra representación de la Pola, y a través de esa representación fustigamos el presente. Y si fustiguémoslo un poco más, si tú quisieras, si tuviéramos la posibilidad solo de contar una pequeña idea, no es un gran texto, ni va a ser una obra para efectos de esta entrevista, la Pola que a ti te hubiera gustado, porque hablamos de que no sabemos quién fue, preguntémonos la Pola que a ti te hubiera gustado que hubiera sido. ¿Cómo sería esa Pola? ¿Cómo es esa Pola? La tuya ideal, ¿cómo es? ¿Cómo la retratas? No, mi Pola no es una Pola ideal, es una Pola real. La Pola mía es la Pola de este montaje, la Pola ardiente que es Mayra y que somos todos los que lo hemos creado y que hemos inventado esta realidad sobre el escenario que se configura a través del lenguaje en verso del siglo XIX, que a mí me encanta, pero montar una obra del siglo XIX en verso en nuestro tiempo es un desafío tremendo. Sin embargo, aquí con Mayra trabajamos a profundidad esos textos y los combinamos con su propio lenguaje, con su propio argot, con sus propias vivencias. Yo le pedí a ella que escribiera su testimonio de su relación con la Pola, y a partir de ahí hay textos que son de ella completos, ¿no? Así como hay textos completos en verso y así como hay videos completos en verso. Todo esto es como una suerte de amalgama de formas
que nos dan una Pola contemporánea, que nos dan la idea de una mujer artista, creadora, luchadora, conflictiva, contradictoria, bella, compleja, difícil. Hay muchos valores, hay una colección de valores que a mí me encantan poder impulsarlos, porque finalmente, en el fondo, eso es una obra de ella. Ella es la que está ahí poniendo su piel y su alma todas las noches en el escenario durante una hora, conmoviendo a los espectadores, y eso no es nada fácil. Los actores de verdad que saben lo que es pararse solo en un escenario a hipnotizar espectadores, saben lo difícil que es esto. Y la diferencia es que yo he hecho muchos monólogos en mi vida con actores y actrices de mucha experiencia, con Alejandra Borrero, con Margarita de Francisco, con Sebastián Ospina, con Jorge Mario Escobar. Mayra es una muchacha joven y que justamente su juventud es su fortaleza. Es la excepción que confirmaría la regla de que los monólogos se hacen es cuando se tiene mucha experiencia. Uno puede tener también mucha experiencia desde la juventud. Es otro tipo de experiencia vital, y creo que lo hemos conseguido, a juzgar por estas semanas en que hemos estado aquí en este escenario, y que por fortuna esta pequeña sala se ha llenado siempre. Salgámonos un poco del escenario y vámonos al país. Claramente, no sé si aún o te identificas como militante de izquierdas o como un hombre de izquierdas, eso creo que es una responsabilidad de cada uno, pero sí me gustaría saber cómo ves esto, o sea, desde el punto de vista de artista, desde el punto de vista de humanista, de un hombre, pues, profesor, de una persona que ha dedicado su vida también a pensar todas estas cosas. ¿Cómo es esa experiencia, ver lo que está pasando con este gobierno, lo que le ha tocado estos 2 años? ¿Cómo lo ves tú? Me parece muy interesante cómo lo está viendo hoy un artista desde su lugar, que no niega además su lugar que vive, ¿no? Que es el arte. Mira, el año pasado yo publiqué una novela que ya va a salir la segunda edición muy pronto, que se llama ¿Qué pasó con Sekizano? Y exactamente la novela la escribí para responder esa pregunta que me estás haciendo. Es sobre la figura de un japonés que estuvo aquí en el año 55 y que en 3 meses transformó la historia del teatro en Colombia, pero lo echaron a los 3 meses por comunista. Y en las redes sociales empezó a salir una leyenda como esta de la que estábamos hablando hace un rato, en la cual se decía que Víctor Vallarino y mi tío Bernardo Romero Lozano eran los que habían delatado a Sekizano para que lo expulsaran el gobierno de Rojas Pinilla del país, y lo expulsaron. Entonces me puse a investigar de dónde había salido ese cuento, y pues ahí tienen que leer la novela. El cuento es muy largo, de por qué eso era falso. Es una historia, una leyenda urbana que se fue creciendo, y a Sekizano pues no lo expulsaron porque nadie lo delató, él mismo se delató, él mismo era un hombre de izquierda. Y entonces en la novela me preocupo por contar la historia de él en el Japón, en los Estados Unidos, en México, en la Unión Soviética, en Berlín, y cuento la historia del teatro del siglo XX y de lo que representaba ser un hombre de izquierda en esa época. Y para mí era muy importante saberlo, porque yo me formé en el teatro en los años 70, cuando era un adolescente, y cuando ser un hombre de teatro era sinónimo de ser un hombre de izquierda. Es decir, que mi fascinación por la izquierda fue muy precoz, y también fue muy rápida la transformación hacia volverme muy crítico y de no mirar las cosas ciegamente, sino de reflexionar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ponerla en tela de juicio dentro de mis creaciones artísticas. Entonces, esa novela es un complemento de esta obra, y viceversa. Por supuesto que a mí me interesan los temas políticos del país, pero no me interesa como borrego, ni me interesa como fanático. Me interesa poner en tela de juicio y dudar sobre el orden establecido en todas sus formas. Creo que la mejor manera de ser de izquierda, creo que Antonio Caballero lo decía, era siempre estar por fuera del poder. Cuando se está en el poder, uno tiende a volverse de derecha, en el sentido de que uno se vuelve como defensor de un establishment, y la posición de un artista siempre tiene que ser desde la distancia, creo yo. Listo, ¿y cómo ves que le ha ido a este gobierno? Le está yendo, ¿no? Es un gobierno muy joven, en un país muy de derecha, en un país que está partido en dos, como el mundo está partido en dos. Si uno mira
lo que pasa en Estados Unidos, o lo que pasa en Francia, o lo que pasa en Argentina. Son países donde las diferencias son numéricamente hablando, son muy estrechas, y hay una tendencia pendular que no sabemos en Colombia cómo se vaya a resolver, pero el gobierno de Petro lleva solamente 2 años tratando de construir una nueva utopía muy, muy complicada de sostener. Me cuesta mucho trabajo juzgarla hacia un lado o hacia el otro. Creo que la mejor manera de construir nuestro país desde mi oficio es ser un buen creador, es ser un buen escritor, es ser un buen director de teatro, es ser un buen pedagogo. Yo no soy un hombre político ni activista, no, pero mi mejor manera de ser activista es realizando bien mi oficio. Eso lo decía García Márquez con respecto a la literatura, ¿no? Que la mejor manera de hacer la revolución desde la literatura es ser un buen escritor. Y los políticos pues están en lo suyo, y me parece que están construyendo un país nuevo que yo no sé si en 4 años se logre construir, pero creo que esa batalla de la excepción ojalá no confirme la regla de las impunidades atávicas que tenemos en nuestro medio. En este momento, digamos que pues estás concentrado en Polar Diente, estás concentrado en que termine esta temporada, un poco más si quieres, como estos años o este año, qué proyectos se vienen, un poco, pues eres muy prolífico, teatro, la novela, no sé si la televisión, vas a volver a la televisión, puede ser, pero realmente de pronto. Sí. Así Me gusta mucho la televisión. Como me parece muy chévere también lo vivo que está tu trabajo y lo vivo que está lo que estás tratando de hacer, y eso me parece que es admirable. Y es muy admirable porque, ¿sabes? Algo muy personal es que yo hablo con mucha gente joven, a veces encuentro gente de 25, 20, de 30, que siente que ya la vida se le acabó y que siente que no se puede imaginar nada, no se puede crear nada, que sienten un poco un fracaso. Y, y ya me aparecen ejemplos de lo que tú haces, o el ejemplo perfecto de que eso es una gran mentira. Pues yo estoy en edad en que ya me puedo jubilar, y yo creo que yo no pienso en eso. No pienso en eso porque me parece que, como decía Clint Eastwood en una entrevista reciente, Clint Eastwood tiene 93 años y sigue dirigiendo. Él dice que no hay que dejar que el viejo entre a la casa. Si uno deja que el viejo entre, se instala, ¿no? De todas maneras se va a instalar, pero no hay que darle papaya. Yo creo que hay que mantener un espíritu juvenil. He escrito libros sobre los Rolling Stones, y creo que la culpa de todo lo que me pasa a mí en la vida es de los Rolling Stones, porque los Rolling Stones tienen 80 años y siguen tocando en los escenarios, y tienen ese lema del Forever Young de Bob Dylan, lo tienen a flor de piel, y me parece que uno tiene que tener una actitud juvenil frente a la vida. Actitud juvenil en la medida en que uno tenga la frescura, la curiosidad, la capacidad de inventar, la capacidad de divertirse, que esté ahí a flor de piel. Y eso es lo que me ha movido a mí siempre como creador. Y en la medida en que tenga las fuerzas, el cerebro, la sensibilidad y la travesura, seguiré adelante. Esto es un poco, para finalizar, una reflexión quizás sobre Polar Diente, sobre estos jóvenes que se lanzaron a las calles y que perdieron algunos los ojos, otros se perdieron, todavía desaparecidos de ese momento. Y pues que sintieron que tal vez ganaron, algunos, pues naturalmente hay una conexión política con el triunfo del presidente Petro, yo creo que eso es innegable. Esperaríamos que ojalá no los decepcionen a todos esos jóvenes, pero de alguna manera como quisiera como que reflexionara sobre eso, sobre esa generación y sobre Polar Diente, que es de alguna manera, yo lo siento así, un homenaje también a todas esas personas que salieron a intentar la vida de otra manera. Sí, yo creo que esta obra, el teatro se va haciendo en la medida en que se va representando, ¿no? Yo tengo obras que se han hecho 350 veces, 400 veces, que todavía están en repertorio. Esta obra no llevamos más de 12 funciones, es una obra joven y que estamos instalando en un espacio que aparentemente no es el espacio de los personajes de los cuales la obra habla, ¿no?
es como guardadísima en las proporciones lo que pasaba con Molière en Francia. Molière hacía unas obras donde se burlaba de la nobleza y de la burguesía pre-revolución francesa, pero lo adoraban en la corte de Luis XIV y al mismo tiempo se presentaba en los escenarios populares, jugaba en los dos territorios y se movía genialmente en los dos territorios. Aquí estamos conquistando un espacio en el cual se hace cierto tipo de teatro y vamos a ver ya en festivales de teatro, estamos invitados al Festa, por ejemplo, el Festival de Teatro Alternativo, y cuando empecemos a presentarnos con otros públicos, veremos a ver de qué manera la obra se vive. Para mí era un desafío, yo no sé cómo lo ve el público que viene a Casa E, que por lo general viene a ver comedias del repertorio comercial norteamericano, francés o español, o clown, o este tipo de formas que están diseñados para que sean muy lúdicas. Aquí esta es una obra para divertirse y al mismo tiempo para reflexionar, y seguramente mucha de la gente que viene aquí no estuvo en favor de este tipo de manifestaciones juveniles y populares. No importa, porque me parece que uno tiene que correr el reto de que le guste a todo tipo de público, o por lo menos que le diga cosas, porque no es una obra contra nadie, es una obra para reflexionar sobre fenómenos que han sucedido y para reírse porque el teatro se ha hecho fundamentalmente para la diversión, y por supuesto que a través de la diversión también tiene que llegar la reflexión. Bueno, yo creo que esa ha sido una conversación muy, muy agradable, Sandro. Gracias a todas las personas que se han conectado. Y hoy sí quiero que te despidas con algo, y es el teatro en tu vida, porque creo que es una pregunta que quizás pueda sonar cliché, pero en un país como este, dedicarse tantos años al arte, con la convicción con que lo has hecho y el aporte que le has dado a este país también, yo creo que eso es algo que hay que agradecer, y yo lo agradezco, porque a veces, justo hablando del siglo XIX, uno se da cuenta comparando los cambios, todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años y todo lo que se ha venido haciendo, y ojalá que se haga mucho más. Como eso, como en tu vida al teatro, ¿qué reflexión hoy tienes después de tantos años dedicado a esto como frente al teatro? ¿Qué reflexión tienes hoy? Con eso nos vamos, ya no me despido de nuevo. Yo no hablaría solamente del teatro. A mí siempre me preguntan cuál es mi profesión. Yo digo que yo soy artista en general. A mí me interesan todas las formas del arte y todas las he practicado en algún momento de mi vida. La música, el cine, la literatura, la danza. Mi mamá era bailarina de ballet, mi papá era pintor. Eso viene desde mi ADN. Yo me estoy metido dentro del mundo del arte en un país donde el arte es una excepción y no una regla. Cuando yo viví en Europa, yo he vivido en distintas épocas en Francia, en España, en Inglaterra, pues el arte está instalado ahí, ¿no? Y es la regla general de la sociedad. Todo el mundo consume manifestaciones artísticas. Aquí eso hay que construirlo todos los días, hay que inventarse el público. El público nuestro es muy frágil. En cualquier momento tú lo puedes perder. Y yo creo que para nuestra sociedad no solamente hay que ser buen artista, sino también muy buen gestor. Y mantener los principios sin traicionar los principios es una cosa muy difícil. Yo siempre tengo el modelo de mis amigos de Cali del cine, como Luis Ospina o como Carlos Mayolo, que nunca claudicaron. Luis Ospina nunca se vendió, entre comillas. Él hizo siempre las películas que quiso hacer, e hizo 34 películas que a mí me parecen extraordinarias. Yo trato de seguir ese tipo de ética, en la cual uno busca un público, pero al mismo tiempo uno sigue siendo fiel a uno mismo. Gracias a todas y todos por estar conectados a este nuevo episodio con las voces y las personas que consideramos en este programa que deben ser escuchadas, leídas, y vayan a ver en Casa E, Polar Ardiente, de Sandro Romero. Y bueno, hasta la próxima.